fiscal sobre los ríos. En 32 años de democracia no se hizo un juicio. Nosotros sobre el actual iniciamos un juicio. En primer lugar firmamos un convenio que Cristina también nos ayudó con Mendoza, que ustedes saben que no lo aprobaron. Volví a hablar con Cristina, lo puso de mediador a la Medina, entonces jefe de gabinete. Tuvimos muchas reuniones, no pudimos llegar a acuerdos, lamentablemente, y eso nos llevó a iniciar un juicio por el tema de la actual que está en marcha. Está en este momento en estudio la contestación hecha por Mendoza. Con respecto a esto, en el último discurso que di en la Cámara dije que la posición de este gobierno es que corresponde a COIRCO, el contralor del proyecto, de la construcción, del plan de operación y de mantenimiento de la obra, como así también la distribución de los caudales, como se llevó a cabo con el embalse Casa de Piedra. Esto referido a el Portezuelo el viento. ¿Cómo? Portezuelo. Portezuelo. Portezuelo está dentro del acta de COIRCO, es decir, es una obra de regulación y de generación. Es decir, que esto es una posición que defiende la Pampa para todas las cuencas de los ríos que nos cortaron. En septiembre, por allá, recuerdo que yo le di instrucciones al señor fiscal de Estado que iniciara el estudio. Estuvo hablando con Badini, juntos estuvieron con nuestro secretario Stili. Estuvieron hablando, conversando, evaluando, y se dictó un decreto ayer, que yo le voy a decir a vos que sos abogado, tuviste también, que de la parte dispositiva para iniciar juicio. El Tambolara, hoy creo que están por firmar un contrato, así que la parte dispositiva. Sí. Bueno, este decreto tiene toda una serie de considerandos donde se establecen, igual probablemente les van a dar una copia, es muy largo, pero un poco para que lo lean rápidamente. Tiene una parte introductoria donde se establecen todos los antecedentes históricos, digamos, respecto a la cuenca del Salado Charilebú, y después tiene todos los reclamos que se han hecho, ya sea administrativamente, a distintos organismos de La Pampa, respecto a la cuenca del Salado Charilebú. En función de que se han desoído esos reclamos y ante la problemática que se plantea, el gobernador dicta este decreto en el cual establece instruir al fiscal de Estado para que evalúe y considere iniciar las acciones legales y judiciales tendientes a preservar y defender los derechos de la provincia de La Pampa sobre las aguas interjurisdiccionales de la cuenca del río Desaguadero, Salado, Charilebú, Curacó, Colorado, de la cual es Estado condómino y en un todo de acuerdo a las consideraciones aquí vertidas. En segundo lugar, dice instar a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia que realice toda clase de trámites y presentaciones ante cualquier organismo público y o privado nacional, provincial y municipal que estime pertinente a fin de que se reglamente la Ley 25688 y conforme institucionalmente un organismo para la cuenca del río Desaguadero, Salado, Charilebú, Curacó, Colorado, en el marco de lo establecido por la mencionada norma nacional de presupuestos mínimos, como así también ejercer en el marco de sus facultades las medidas de coordinación y los reclamos correspondientes para la defensa de los recursos hídricos vinculados a esta cuenca. Es decir, este decreto tiene dos ejes. Primero, el eje judicial o jurisdiccional, dos ejes con un único objetivo. El único objetivo es la defensa del río, digamos. Y los derechos que le caben a La Pampa sobre el río Salado. En este caso, con respecto al río Atuel, se inició, probablemente dicho, una demanda. Acá lo que se hace es instruir al fiscal de Estado para que evalúe iniciar acciones legales, que en la esfera de las facultades que le compete al fiscal de Estado debe hacerlo, en defensa de los derechos del río, y por otra parte se le insta a la Secretaría de Recursos Hídricos a que efectúe los reclamos de orden administrativo, especialmente la reglamentación de la Ley 25688, que es la reglamentación sobre agua, y lo más importante es justamente que es lo que decía recién el gobernador, es que se haga con respecto a esto una cuenca, al igual que se hizo la cuenca de COIRCO. Es decir, nosotros estamos reclamando que la administración del agua
no quede en las provincias, porque la Pampa no se opone al desarrollo. La Pampa quiere agua, quiere el agua que le corresponde. Entonces, en función de ese, no se opone a que se haga una represa, pero sí se opone al uso del agua que se hace esa represa, porque lo que ha pasado, y ustedes lo van a ver, tanto en San Juan como en Mendoza, es decir, hacen la represa y como tienen ese agua, son dueños del agua y en función de eso, ellos se creen con derecho a hacer uso de ese agua y ahí es donde está el tema, y ahí es donde cortan los ríos. Es la cuenca más grande, creo que, no sé si de Sudamérica, pero del país es la más grande, y sin embargo el río Salado, que es un río troncal, digamos, al cual confluyen un montón de ríos que son interiores de las provincias, que van por el río Desaguadero, Salado, Curacocha, Dilebú, tiene varios nombres, no corre agua. No corre agua justamente por esta realización de la represa. Entonces, lo que hemos establecido, que además lo venimos haciendo, como hicimos con el Atuel, es decir, con el Atuel, ¿qué se hizo? Se instó el diálogo, se buscó, se planteó. Cuando ya no hubo más alternativas, se inició el juicio. No es que a la Pampa le guste hacer juicio, sino simplemente es la última alternativa en que nos dejan para defender una instancia tan trascendental como es el tema de la defensa de los ríos. Entonces, en función de eso, con la misma estrategia, digamos, con la misma lógica del Atuel, basados en la cuestión ambiental y en el derecho al agua, con esa misma lógica se pide, hagamos lo mismo en el tema del salado. Es decir, defendamos las cuestiones legales, defendamos el río en función de las cuestiones legales y jurisdiccionales que pudieran existir, y para eso el fiscal de Estado es el que tiene la competencia, porque así se lo da la Constitución, y por otro lado, pidamos a través de la Secretaría que se reglamente la ley de aguas, digamos, y fundamentalmente que sea el Comité de Cuenca. ¿Para qué? Y para que sea el Comité de Cuenca, como sucede en Coirco, el que decide cómo se usa ese agua. Entonces ese es un poco el objetivo que se ha planteado acá con los ríos. Es decir, yo lo que le planteaba a Jorge, antes de decir, Jorge, usted, que no lo recuerden tanto por el tema de las casas, no recuerden, a mí como pampeano, que lo recuerden por los ríos, por el agua. Por eso estamos peleando por el Atuel. Fue el único gobierno constitucional que decidió hacer juicio por el Atuel. Por eso estamos peleando por el Salado. Fue el único gobierno constitucional en años que decide hacer planteos serios con respecto a esta cuestión. Y por otro lado estamos con el tema del acueducto, completando el acueducto. O sea, la gran lucha es por el tema del agua. Estamos peleando por el agua, que es un gravísimo problema para los pampeanos. Les quiero decir que ese decreto ya tiene debut, porque hoy nos enteramos que se va a firmar el contrato por el Tambolar y en consecuencia vamos a iniciar las acciones que establece este decreto. Directamente se inician acciones. En realidad lo que se hace, se instruye al fiscal de Estado para que le evalúe. El fiscal de Estado tiene ya el motivo a la mano para iniciar las tiene acciones. de septiembre, porque esto consta en los diarios. Tiri manifestó que él manifestó, le había dado instrucciones al fiscal de Estado